presentar, soy el licenciado en filosofía. Una buena manera sentada. ¿Sí? Última, ¿no? Vemos simplemente a Don Quijote, o también podemos ver a Sancho Panza, que algunos ogros, a Dulcinea ahí en el cielo, los molinos, etc. Es que va a salir también. Bien. Al igual que en estas imágenes, en la vida real, todo depende de la manera en la que todo se vive. Entendemos y vemos las cosas no como ellas mismas son, sino como nosotros mismos somos. No vemos el mundo como es. Vemos un mundo moldeado por las peculiaridades individuales de nuestra mente. Todo está formado por nosotros, por nuestro yo. Todos y cada uno de nosotros tenemos dentro un yo especial, único, escondido, oculto y desconocido. Todos tenemos dentro un yo, nuestro verdadero yo, nuestro guía y nuestro verdadero profesor. Un profesor que por muy poco te enseña que debes de empezar a observar cuando antes solo mirabas. Un profesor que tras 15, 20, 30 años de estar oyendo te dice que pares, que empieces a escuchar, que empieces a pensar para dejar atrás el juzgar. Personalmente, yo nunca conocí a este profesor en la escuela. Es más, nunca me lo han presentado. Supongo que te estarás preguntando quién es este profesor. Te voy a pedir solamente dos cositas en toda mi ponencia. Primero, conócelo junto conmigo. Y segundo, no lo juzgues por su nombre, está demasiado sobrevalorado. Se llama pensamiento crítico, o al menos así lo llamo yo. Dice la RAE que pensamiento es la actividad, el acto o el efecto de pensar. Y el adjetivo crítico dice que es relativo referente a la crítica. Y de acuerdo al diccionario británico de Oxford, dice que crítica es el conjunto de juicios y opiniones que responden o proceden a un análisis. En conclusión, ¿qué podemos resumir de esto? Que pensar críticamente es pensar a través de un conjunto de juicios y opiniones que responden o proceden de un análisis. Si esto es cierto, entonces yo me pregunto, ¿hay alguna diferencia entre pensar y pensar de manera crítica? ¿Existirá? ¿Sí? Para mí, solo hay una forma de pensar. En mi opinión, cuando piensas, es porque lo haces de manera crítica. Si no lo haces de manera crítica cuando estás pensando, discúlpame, no estás pensando. Pensar de manera crítica es subirte. Es trepar a lo más alto de la montaña y desde ahí observar la realidad. Pensar de manera crítica es pensar desde acá arriba, desde la tranquilidad, la serenidad, la imparcialidad y la racionalidad. ¿Sí? Eso es pensar de manera crítica. Pensar de manera crítica es pensar en tercera persona, es ser imparcial, es buscar un lugar ajeno a tu problema para desde ahí buscar una solución a tu problema. Pero ¿sabes qué? Este lugar es un lugar privilegiado, no es para cualquiera. Lo difícil del pensamiento crítico no es tomar una acción una vez que estás acá arriba. Lo difícil del pensamiento crítico no es resolver la situación cuando estás acá arriba. Lo difícil es cómo llegamos a subir. Lo difícil del pensamiento crítico no es estar acá, es cuáles son los caminos, cuáles son los medios que hay que recorrer para llegar hasta acá arriba. ¿Vamos bien? El pensamiento crítico, una vez que lo conquistas, se va resolviendo todo de manera sencilla. Dice la RAE que pensar es opinar. Discúlpame que los corrija, pero pensar no es opinar. Pensar no es juzgar. Pensar es analizar. No vamos a llegar a lo alto juzgando y opinando. Tenemos que analizar. Siguiente pregunta. ¿Crees tú que sea importante el pensamiento crítico en la educación? Sí. Probablemente. Probablemente todos los que estamos aquí piensen eso. Está bien, es normal. Pero responder a la pregunta de por qué debería de ser mucho más complicada. A día de hoy pensar ni se valora ni se necesita. Es decir, ¿para qué quieres pensar? Con repetir, memorizar y escupir, estás del otro lado. ¿Sí o no? Para pasar tus materias, ¿qué tienes que hacer? Aprobar una serie de exámenes.
Y para aprobar una serie de exámenes, solo necesitas el triángulo mágico. Repite, memoriza y escupe. ¿Ya se lo aprendieron? ¿Lo han hecho o no? Repito, memorizo, escupo, ahí están mis. Y ya pasé de grado. ¿En qué momento hubo un pensamiento? Recientemente en los Estados Unidos, hace unos meses, desafortunadamente, encarcelaron a este joven, un joven musulmán que estudia en Estados Unidos. ¿Sabes por qué lo arrestaron? Porque tuvo el atrevimiento de llevar a su escuela un reloj fabricado por él mismo. Él fabricó un reloj. Su maestra le dijo, no lo enseñes en el campus. Él no hizo caso. Quería mostrar a los demás lo que habías hecho. ¿Sabes qué hicieron todos? Llamaron al 911. Dijeron que tiene una bomba. Es musulmán, tiene una bomba. Eso es lo que ocurrió con este joven. Creemos que la educación es llenar un vaso vacío con agua y no dejar que una planta crezca de acuerdo a su propia naturaleza. Entendemos la educación como el proceso de llenar de agua un recipiente vacío y sabemos que solo hay una manera en que el nivel del agua suba, ¿cierto? No hay más, solo hay una manera. Agarramos una planta, le colocamos un hierro como corregidor y dejamos que la planta crezca de acuerdo a la manera en que hemos colocado ese hierro, ¿cierto? Bueno, pues es el pensamiento crítico el que arranca de raíz ese hierro para permitirte que crezcas de acuerdo a tu propia naturaleza. Es mediante el pensamiento crítico como serás alguien. Sin pensamiento crítico no eres nadie. Eres 100% equiparable a una máquina. No tienes capacidad de tomar decisiones propias. Ese es el problema de no contar con el pensamiento crítico. Vivimos en una sociedad donde, sin darnos cuenta, hemos construido una sociedad de vigilantes de lo programado en lugar de generar programadores. Vivimos en una sociedad donde el dogma, la opinión hegemónica y la verdad absoluta campan con sus anchas como Pedro con su casa. Vivimos en una sociedad donde los profesores, sin darse cuenta, se han empeñado en imponerte una verdad absoluta en lugar de ayudarte en que encuentres una relativa. Decía Noam Chomsky que el aprendizaje verdadero consiste en que descubras tu verdad y no en que te impongan una verdad absoluta. Pues esta segunda opción jamás conducirá al pensamiento crítico, filosófico, libre e independiente. Hace poco tuve la oportunidad de discutir en mi despacho de filosofía dos artículos de tirada nacional, uno europeo y uno americano. El primero, el europeo, se llamaba Platón expulsado de clases y el segundo, Sócrates jubilado. No sé si tuvieron ocasión de leerlos, pero básicamente constituyen una crítica en contra de la idea de quitar a la materia de filosofía como materia obligatoria del bachillerato. Fíjense, se nos quiere llevar a nuestros grandes pensadores, se nos quiere llevar a Kant, se nos quiere llevar a Marx, a Rousseau, a Diderot, se nos quiere llevar a todos. ¿Sabes cuál crees que fue mi postura en ese debate? Yo dije, que se vayan todos, váyase Sócrates, váyase Platón, váyase Aristóteles, váyanse todos. Pero dejemos la puerta abierta por si un día deciden regresar. Pero si deciden regresar, que sea de la mano del pensamiento crítico, del cual fueron arrebatados cuando alguien decidió incorporarlos a nuestras clases de bachillerato. Fíjate, todos ustedes quizá ya hayan tomado la clase de filosofía en el bachillerato, ¿no? Pues ni siquiera esa materia ha sido capaz de seguro de incentivarte al pensamiento crítico, ¿cierto? El pensamiento crítico debe ser la base de la educación. Debes entender esto, debes de actuar de acuerdo a tu propia voluntad. Es gracias al pensamiento crítico como serás alguien, como serás diferente. Es gracias al pensamiento crítico como dejarás de ser una máquina. Es gracias al pensamiento crítico que programarás en lugar de ser un sujeto programado. Actúa de acuerdo a tu propia voluntad. Obedece a tu verdadero yo, a tu guía, a tu verdadero profesor. Actúa de acuerdo a tu propia filosofía y deja de estar robando, imitando, copiando filosofías de terceros. Y ya sé lo que me vas a decir, que de seguro en tu aula, en tu salón de clases, el pensar no es una actividad que se fomente. Bueno, ¿cuál es el problema? Salte del salón de clases. Busca la manera de crear, construir, diseñar, arquitectar. Crea, diseña, programa. Arte, música, cine, literatura, poesía, no importa. Pero empieza a crear. Programa para no ser programado. Conoce para no ser engañado. ¿Crees que el pensar es una actividad que se fomenta en el aula escolar?
En mi caso, cuando fui estudiante, jamás. Ahora, como filósofo, te tengo una alternativa. A este cuadro que vimos hace rato, ese triangulito, repite, memoriza y escupe, podemos hacer un cambio, podemos transformarlo en el siguiente. Piensa, adapta y cambia. Y que digan lo que quieran. Que digan que el sistema no está listo para un cambio, que el sistema educativo no está listo para una educación para fortalecer el pensamiento crítico. Que digan lo que quieran, que la sociedad no está lista, que el alumno no está listo, que el profesor mucho menos, que digan lo que quieran, porque ¿sabes qué? Tienen razón. El sistema educativo no está listo para este cambio, pero ustedes sí. El cambio es de ustedes, el cambio les pertenece, pero tengan cuidado. Si ustedes no trabajan por su cambio, en unos años alguien los va a contratar para que trabajen por su cambio. Si tú no trabajas y luchas por tus sueños, algún día alguien te va a dar un sueldo quincenal para que luches por sus sueños. Si no tienes cuidado, vas a renunciar a todo aquello que querías y vas a terminar trabajando por alguien más. La libertad, el cambio nace, pero muere cuando decides cerrar la puerta. Cada mañana, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, cuando te levantes, repite, piensa, adapta y cambia. Muchas gracias.